Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 11 de febrero, mi nombre es Nelly y damos siempre gracias a Dios por este tiempo que podemos tener juntos para leer, escuchar y meditar en su palabra. Gracias por acompañarnos un día más en la lectura y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar nuestra lectura en Éxodo, en Mateo, en Salmos, en Proverbios y estamos leyendo en esta semana en la versión Dios habla hoy. Antes de comenzar, oremos. Señor, gracias Dios, gracias por este día, gracias por nuestras vidas, Señor, gracias por cada una de las personas, Señor, que están escuchando tu palabra, que día con día, Señor, están escuchando DAB y leyendo tu palabra. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa comunidad. Sé tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con Éxodo capítulos 32 y 33, recordando que estamos leyendo en la versión Dios habla hoy. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: «Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto». Y Aarón les contestó: «Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí». Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: «Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: «Mañana haremos fiesta en honor del Señor». Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Además, el Señor le dijo a Moisés: «Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación». Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: «Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas, para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre». El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Dios mismo había hecho las tablas, y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Pero Moisés contestó: «No son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota. Son otros cantos los que escucho». En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte.
Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Y le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés, y ese día murieron como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. Al día siguiente, Moisés dijo a la gente: ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que, anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro que Aarón les hizo. Capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto. Vayan a la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruyan el camino, pues ustedes son gente muy terca. El pueblo se entristeció al escuchar estas duras palabras y nadie se puso sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas, ustedes son gente muy terca. Si yo estuviera entre ustedes aún por un momento, terminaría por destruirlos. Quítense ahora mismo sus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Y así, a partir del monte Horeb, los israelitas dejaron de usar sus joyas. Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante,
El joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Moisés le dijo al Señor: «Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré y te haré descansar», dijo el Señor. Pero Moisés le respondió: «Si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor», le afirmó el Señor. «Déjame ver tu gloria», suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: «Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo». Dijo también el Señor: «Mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto». Mateo 26, versículo 69 hasta el capítulo 27, versículo 14. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: «Tú también andabas con Jesús, el de Galilea». Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: «Ese andaba con Jesús, el de Nazaret». De nuevo Pedro lo negó, jurando: «No conozco a ese hombre». Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota». Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: «No conozco a ese hombre». En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: «He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente». Pero ellos le contestaron: «¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya». Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: «Este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas». Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Salmo capítulo 33, versículos del 1 al 11. Alabanza y gratitud al Señor. Aclamen al Señor, hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Hónrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Proverbios capítulo 8, versículos del 33 al 36. Y con estos versículos terminamos este capítulo de Proverbios. Discurso de la sabiduría. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción. No rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. De las lecturas del día de hoy, bueno, algo que comentar, de entre tantas cosas que pudieran comentarse, quisiera comentar acerca de, bueno, este mandamiento que violaron o mandamientos que violó el pueblo de Israel al hacerse un ídolo. Lo acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y bueno, pues en este caso hicieron una figura de fundición, un becerro, y bueno, Dios ya se había dado cuenta de esto. Moisés intercede por el pueblo, pero cuando él ve esto, cuando realmente él ya lo ve con sus propios ojos, pues dice la palabra de Dios que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y los bailes, las danzas que hacían este becerro, pues él ardió en ira también y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Vimos también, bueno, que Aarón prácticamente pues dice es que el pueblo está inclinado al mal, pero pues él también participó en todo esto. Y nuevamente vemos a Moisés como intercesor por el pueblo para que pues Dios no los castigara, y vemos pues a Moisés como eso, como un intercesor que el Dios levantó en ese tiempo. En el capítulo 33, bueno, Moisés buscando y pidiendo a Dios por su presencia, diciéndole: si tu presencia no va con nosotros, pues nosotros no nos saques de aquí, necesitamos de tu presencia. Y bien, amigos, como siempre, recordándoles que todos los días están disponibles los audios de DAB Salmos, DAB Proverbios y DAB en español a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App
También ahí van a poder encontrar las lecturas de la Biblia en otros idiomas, así como en Facebook y en YouTube a través del usuario DAB en español. Y bueno, como siempre los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Bendiciones, preciosa, amada familia. Esta selección de la ayuda para Moisés en el capítulo 18 de Éxodo ha basado en el consejo de su suegro. Aquí vemos a los primeros diáconos de la historia en Éxodo 18, donde dice en el 21, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Estos son los mismos diáconos que vemos descritos en Hechos 6:3. Y lo que más me encanta de estas personas, estos hombres que fueron escogidos para ayudar a llevar la carga del pueblo a lo que llamamos ahora liderazgo, es que vemos que son hombres temerosos de Dios, hombres de carácter y temerosos de Dios, más que hombres estudiados o de gran cátedra, como nos menciona en el Antiguo Testamento, ahorita que estamos leyendo con esto de los fariseos, los escribas y los saduceos, que constantemente, según ellos, poniendo a prueba al maestro de maestros. Esto me da tanta esperanza, familia, porque no desprecio el estudio, claro que no, en ningún momento. Si tenemos la oportunidad, instruyámoslo, sigámoslo haciendo como lo estamos haciendo acá. Pero lo más importante delante de nuestro Dios, el corazón, por supuesto, primero, inclinado hacia Él, y carácter, personas honestas, personas veraces que aborrezcan ganancias deshonestas, personas que son capaces, dice, esa palabra me resuena tanto y no dice personas estudiosas. En la versión que estábamos leyendo, la Reina Valera 60, dice personas de virtud. Así que hay esperanza para nosotros, familia, y me da gozo y me da esperanza, literalmente, porque en lo personal, pues no soy una persona de instituto o pastora o nada de eso, pero su misericordia y su gracia, su palabra me enseña, me guía, y podemos ser estas personas, aunque no seamos vistos por otros, ni busquemos ser vistos como los fariseos y los escribas. Sostener al pueblo en oración, sostener al pueblo en estar velando por ellos por detrás, igual como estos hombres que sostenían los brazos de Moisés durante la guerra contra Amalek. Moisés era el que oraba, pero ellos eran los que sostenían sus brazos cuando él se cansaba. Qué precioso es eso, que todos anhelemos esos ministerios de ser el sostén de otros para así sostener al pueblo. Va detrás de las puertas, en lo escondido, no al ojo de todo aquello, solamente al ojo de nuestro Señor, que es el que debería de siempre ser la meta de estar agradando y no estar pensando en que otros nos miren, nos agraden, nos aprueben, nos aplaudan o nos digan muy bien hecho. Un pequeño comentario, como siempre, familia. Saludos desde Los Ángeles, California. Bendiciones.